Había una vez un pececito que vivía en el fondo del océano. Y ese pececito era muy, pero muy vago. Era muy plaga. No quería hacer nada. Y cuando digo nada, es nada, nada, nada. No quería ni siquiera moverse de donde estaba. No quería nadar. No quería ir a hacer las compras. No quería, como te digo, nada. Era cero el interés que él tenía en la vida. Pero su mayor problema era moverse. Él no quería mover su cuerpo. Era muy perezoso. Entonces decidió hacer algo que le cambiaría la vida a él y a todo el resto de los pececitos. Decidió convertirse en un ingeniero profesional y fabricar el primer vehículo del fondo del mar, el submarino. Pero el submarino para pececitos, no para personas. Entonces se dedicó los próximos años a ir a la facultad de ingeniería para aprender a fabricar submarinos. Pero tuvo un conflicto, él tuvo un obstáculo, tuvo un problema en el medio. Pero esto te lo va a contar mi amiga Steffi. Y luego el resto de estos grandiosos ASMR artists que están en este video te van a ir contando el resto de la historia y cómo se va desarrollando. Así que te dejo con ellos y te mando un... Hola a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con esta historia. Resulta ser que al pececito le empezó a dar un poco de ansiedad. Tenía dudas sobre su existencia, sobre sus proyectos y no lograba encontrarle un sentido real a su vida. Se pasaba las noches enteras mirando su cielo, que es el mismo que el nuestro, de día celeste, y a la noche oscuro, muy oscuro. Lo invadía una inmensa nostalgia y lo único que lograba calmar un poco toda esa angustia que sentía era recordar las melodías de su infancia que sonaban algo así. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Duérmete, pedazo de mi corazón. Esta nene lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Shh, 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 shh. También lo que le pasaba al pececito es que se encontraba en la difícil posición de que no podía controlar su respiración y eso lo ponía muy nervioso. No encontraba la manera. Él lo único que quería era poder ser un humano. De vez en cuando se asomaba a la parte de arriba del océano y miraba cómo los humanos se reían y disfrutaban sin ninguna preocupación. Sentía que la felicidad era ahí, con ellos. Solamente que no sabía cómo lograrlo, no sabía cómo ser feliz. Estaba totalmente convencido de que si lograba salir del océano, si lograba convertirse en un ser humano, iba a estar totalmente completo. Pero le faltaba encontrar la forma de lograrlo. Tampoco sabía si era posible. Solo sabía que quería ser feliz. Así que ahora les voy a pasar
la otra parte de la historia para que la continúe Genia Sol. Así que los dejo con ella, con un poquito de melodía hasta que vuelvan a entrar en el cuento y se vayan relajando lentamente, relajando lentamente. Ahí te paso a vos, Genia Sol, te mando un besote y les mando un besote a todos ustedes. Chao, tis. Hola, 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 hola. Yo soy Genia Sol y vamos a continuar con esta historia. Como bien sabes, este pececito tenía entonces una nueva misión y era vivir entre los humanos. Pero esto era casi imposible. ¿Por qué? Porque ningún pececito jamás había estado viviendo junto a los humanos. Pero entonces el pececito, que tenía mucha memoria, recordó que en una de sus visitas al fondo del bikini había visitado un restaurante muy conocido en la zona, que era el Crustáceo Cascarudo. Allí había conocido a 3 personajes muy divertidos: Bob Esponja, Patricio y Arenita. Arenita le había llamado mucho la atención porque era una ardilla viviendo en el fondo del océano. Y él pensó, si una ardilla puede vivir en el fondo del océano, entonces un pececito como yo puede vivir perfectamente en la tierra. Así que se le ocurrió crear un traje especial para poder salir a la superficie y vivir finalmente entre los humanos. Pero esto era una tarea muy difícil, pese a que el pececito se había recibido en la facultad de ingeniería. Le faltaba mucha información todavía, así que visitó todas las bibliotecas submarinas disponibles y realizó todas sus investigaciones, que tardaron bastante tiempo. El pececito trabajó mucho, arduamente, días, noches sin dormir, mucho tiempo invertido, hasta que finalmente un día logró crear el primer traje terrestre para pececitos. Con ese traje podía respirar, podía caminar y tenía una novedosa tecnología para este pececito, que era una mucosa protectora, ¿sí?, que mantenía su piel hidratada constantemente. Era el traje ideal. Así que el pececito, muy feliz con su nueva creación, sintió que por fin podía realizar ese sueño que tenía. Así que agarró su almanaque, que estaba dibujado en una plantita de alga, y estableció una fecha para poder emprender su viaje a la Tierra. Y lo que pasa después lo vas a saber con el próximo ASMR Test, que te va a seguir contando la historia. Yo te la dejo por acá, te dejo el suspenso. Te mando un abrazo y espero que te guste. Voy a continuar con esta bella historia. El pececito propuso su día para salir a la tierra. El día sería el 2 de febrero. Ese día agarró sus cosas, se puso su traje para poder respirar fuera del mar y emprendió su camino por el puerto más cercano. Los pescadores, sorprendidos, lo miraban, pero a la vez lo respetaban. El pececito
tenía ganas de ir a comer a una casa de comida rápida. Tenía ganas de comerse una hamburguesa. Y bueno, y así fue. El pececito se pidió una hamburguesa y muy contento se la comió. Con las innovaciones que le había hecho al traje pudo comer hamburguesas sin tener que volver al mar, claro. Y siguió paseando por la ciudad hasta que en un momento aparece un perro. Estaba con el dueño el perro, pero parece que estaba suelto el perro. El perro quería perseguir al pececito. No entendía nada el perro. Y bueno, entre que el perro lo persigue y el pez se va corriendo, se hace como una pelea, pero al final al pez no le pasa nada. Y el perro vuelve con su dueño. Por suerte el pececito salió airoso de esa pelea y regresó de nuevo al mar a donde pertenecía, porque va a ser muchas salidas, ir y venir. Bueno, espero que les haya gustado. Los dejo con el próximo ASMR Artist. Chao. Hola, yo soy Sara, del canal Sara ASMR. Voy a seguir con esta historia del famoso pececito. Una vez que el pececito, después de toda su aventura en la tierra, vuelve al mar, fascinado de todo lo que había visto, porque él no se imaginaba que la tierra era así, superó todas sus expectativas, así que como estaba tan fascinado decidió volver enseguida al mar a contarle a todos sus amigos. Así que los reunió a todos como si fueran una asamblea en el medio del mar y les empezó a contar. Él tenía su traje para mostrarles a todos sus amigos, mostrarles cómo lo había diseñado, cómo lo había ingeniado. Pero sucedía que los amigos no le creían, lo trataban como de loco. Decían que no, que era imposible, que los peces no pueden salir a la tierra. Pero él les explicaba y les mostraba que sí, que había podido ir con ese traje. Entonces propuso una idea para que la gente le creyera, porque no había caso, nadie le creía. Propuso una idea que fue viajar a la tierra con uno de ellos, para que alguien pueda vivir esa experiencia y puedan creerle. Entonces, obviamente, que ante esta idea todos se quisieron ofrecer para acompañarlo. Pero ¿qué pasa? No podía ir con tantos porque diseñar el traje que él tenía llevaba bastante tiempo. Entonces solo iba a seleccionar a un amigo. Se puso en campaña a realizarle el traje para poder salir, pero el tema ahora estaba en cómo decidía a quién iba a llevar, porque era algo muy difícil, ya que eran varios los que querían ir. Y este pececito era un pececito muy sociable, que tenía muchos amigos, no se llevaba mal con nadie. Entonces era algo que le iba a costar mucho decidir con quién ir. Entonces se tuvo que ingeniar en realizar algún tipo de estrategia para ver a quién podía llevar a la tierra con él. Entonces, esta idea que se ingenió, esta estrategia, te la va a contar el próximo ASMR Artist que sigue. Y nada, espero que te esté gustando hasta ahora esta historia y no te pierdas el final. Bye. Hola, soy Zoe y me tuve que continuar con la historia. Bueno, en vista de que el pececito necesitaba elegir a cuál de sus amigos darle el traje, ya que era muy complicado de hacer, tenía que conseguir una forma de catalogarlos para obtener al más merecedor, ¿no? Entonces dijo, bueno, el más merecedor sería mi amigo más leal. Así que fue uno por uno contándoles que él les iba a dar el traje. Entonces a todos les dijo, te voy a dar el traje a vos, pero necesito que todavía esto no se sepa. Entonces de ese modo
a cada uno les dijo una característica diferente para poder saber si a él le llegaba alguna característica, quién había sido. A algunos les dijo que el traje era rojo, a otros les dijo que se lo iba a dar con luces, a otros les dijo que su traje iba a preparar comida. Y de ese modo fue anotando cada característica particular que tenían. Y de un lapso de un mes, que era lo que iba a tardar en confeccionar las partes más importantes del traje, sin necesitar todavía las medidas del pececito, porque cada amigo tenía un tamaño diferente. Al pasar los días, a él le iban llegando los rumores de cómo era su traje. Y ahí iba descartando qué amigos sí habían estado hablando cuando él dijo que no podían decirlo. Y pasaron los días, y seguían cayendo amigos. Más y más, gente que no le había hecho caso, que le había contado. Y el pececito se empezó a deprimir y empezó a pensar por qué él quería hacer algo para demostrar que era real, que se podía ir a la superficie. ¿Por qué se había esforzado tanto en crear un invento que no se lo creían capaz y él tenía que estar comprobando? Y empezó a cuestionarse su proyecto, cuestionarse su vida, cuestionarse sus amistades. Y llegó un momento donde él ya no quería escuchar nada más, ya no quería averiguar qué amigos habían traicionado su confianza y habían dicho algo que él de todo corazón quería compartir con ellos. Se dio cuenta que era mucho más profundo de lo que creyó en algún momento el compartirlo. Así que ya no supo qué hacer con el traje y prefirió cambiar totalmente el enfoque hacia dónde estaba apuntando. Algo venía mal con los pececitos de antes. Había algo que él estaba queriendo ocultar. Él estaba viendo afuera lo que no podía ver adentro. Estaba buscando más allá lo que no lograba en el océano. Él se sentía vacío por algo, pensó que si se iba más afuera lo iba a encontrar, pero luego volvió a buscar la validación adentro. Entonces esto lo tuvo con muchos sentimientos extraños, no supo qué hacer y empezó a nadar. Iba, venía, hablaba con gente que no conocía, iba, venía, hasta que se cruzó una ballena. Y ahí creo que fue donde más cambiaron las cosas. Pero yo no soy la que más acuerda qué pasó con la ballena, así que voy a dejar que te lo cuente. Nos vemos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Yo soy de todo ASMR y me toca seguir con la historia. Como dijo mi amiga en la parte pasada que a ella le contó tocar, la ballena con la que se encontró le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué querés hacer lo que estás haciendo? Sin conocerla. Esa ballena no sabía quién era el pececito. Y la ballena le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué exactamente querés lograr eso? ¿Por qué te esforzas tanto por lograr algo que no sabes en qué va a terminar? El pececito le preguntó confundido qué cosa estaba intentando hacer, que no sabía a dónde iba a llegar. Y la ballena, una ballena bastante longeva, le dijo: teniendo mis 152 años dando vueltas por el mar, tantas veces, haber tenido tantas crías, en tantos 152 años, haber visto tanto el peligro y el haber visto tanto la pérdida de muchos familiares míos y seres queridos, yo conozco todo. No sé si sepas quién soy, le dijo, pero soy la ballena más longeva que hay en todo el mar. Y el pececito, anonadado, le dijo: así que sos vos la ballena más longeva que hay en todo el mar. Por fin te conozco.
el pececito le empezó a preguntar varias cosas sobre el mar, le preguntó un montón de cosas sobre otros territorios desconocidos. A lo que la ballena le dijo que había lugares que se podían ir y había lugares que no se podían ir. Y bueno, le empezó a preguntar sobre la superficie. El pececito le preguntó sobre la superficie, sobre los humanos. Y la ballena le dijo que los humanos son unos seres bastante peculiares. Hay personas que son buenas, hay personas que son malas. Hay personas que simplemente a un pescadito como vos los matan y los comen, le dijo. Y el pececito se quedó pensando, se empezó a cuestionar nuevamente si de seguir o no a lo que estaba haciendo. Y el pececito llegó a un punto en el que no sabía en qué quedarse. No sabía si seguir con su plan, si seguir con su robot para poder ir a la superficie y meterse entre los humanos y vivir como un humano. Sabiendo ya que había gente que lo estaba cuestionando y diciéndole que era mentira lo que estaba haciendo, que era imposible, que no se puede, que a ver, pruébamelo, a ver, llévame a mí, llévame a vos, llévalo a este. El pececito se hartó, se hinchó los huevos y dijo: loco, puedo nadar con vos. Quiero nadar con vos un tiempo. Quiero nadar con vos un tiempo para entender tu sabiduría y para tener tu sabiduría. La ballena longeva le respondió que sí, que estaba bien, que sabiendo que iba a estar acompañado del pececito, no iba a pasar por los lugares más jodidos del océano, del mar. Así que la hizo corta y se lo llevó. Le dijo: vení, agárrate de mi aleta y vamos por ahí, mientras hablamos un ratito. En lo que la ballena iba nadando y le hablaba, le contaban varias experiencias de la vida, varios proyectos que la ballena ha tenido en su vida. En una de esas llega un grupo bastante jodido de tiburones. Tiburones martillo, tiburones tigre. No había un tiburón blanco porque en ese momento los tiburones blancos no estaban nadando, estaban hibernando. Así que entre ellos estaba también uno de los más peligrosos. Había un tiburón martillo, un tiburón tigre. Habían varios tiburones ballenas también. En lo que la ballena le dice: lárguense de acá, tómensela, porque no estoy solo, estoy acompañado de alguien picante, así que si no se van a hacer lo último que van a hacer, quedarse acá. Y un tiburón le dijo, riéndose: ¿quién es ese guachín que tanto decís que es picante? Y el pescadito estaba asustado y no se quería asomar. Estaba atrás de la aleta de la ballena y no se quería asomar porque sabía que era boleta si decía algo. Los tiburones se iban a reír de lo tan diminuto que era el pescadito, sabiendo que ellos son tamaños mucho más grandes que él. A lo que después pasa, que ya te lo va a decir la siguiente persona, que yo voy a dejar que lo cuente. Así que nada, eso, que te lo cuente la siguiente persona. Yo ya no voy a decir más nada. Nada más eso. Chau. Hola, mi nombre es Blue y también puedes decirme Mile. Vamos a continuar con esta historia. La ballena creía que el pececito contaba con alguno de sus inventos antidepredadores, pero no era el caso. Estaban totalmente indefensos. Al darse cuenta de esto, sin perder un segundo más, activa un dispositivo chiquitito, que traía en su aleta. En un instante, como por arte de magia, aparecen ellos, la ex mafia de orcas. Ahora son los jefes del equipo de seguridad de Poseidón, exactamente, el dios de los mares. Resulta que este poderoso dios, hacía mucho tiempo atrás, le debía un gran favor a la ballena y le dijo que en caso de que alguna vez se encontrara en peligro, podía contar al instante con el servicio de su equipo de seguridad. Los tiburones, aunque feroces, no tenían oportunidad. La pelea fue rápida, precisa,
Bastaba con solamente un golpe y caían derrotados gracias a su punto débil, el hocico. En cuestión de minutos, el peligro se había desvanecido. Entonces, una vez que estaban a salvo, el pececito no podía evitar mirar esa cosita diminuta que traía la ballena y preguntarse cómo algo tan pequeño podía contener tanto poder. Fascinado, preguntó a la ballena quién habría sido capaz de inventar algo así. La ballena lo mira, sonríe con ternura y le responde que su gran amigo y creador, nada menos que la ballena de 52 hercios. Un ser extraordinario que había pasado gran parte de su vida en completa soledad. Las ballenas jorobadas se comunican con cantos entre 15 y 25 hercios. Pero su voz era diferente, sonaba más alto. Un canto único, solitario, que jamás alcanzaba a ser entendido por las demás. Este aislamiento que sufrió por tanto tiempo le trajo mucha tristeza, pero jamás se rindió. Y con el tiempo pudo crear una máquina capaz de modular su frecuencia para lograr al fin ser escuchada. Y ese mismo ingenio fue el cual lo llevó a crear un montón de cosas increíbles, como el teletransportador que acababan de usar. Decidieron ir a conocerlo y este gran ingeniero se convirtió no solamente en su mentor en lo profesional, sino también en su búsqueda interna, en su camino hacia el autoconocimiento. Nuestro protagonista sigue con su viaje, pero esta vez son 3. Y el nuevo destino es Atlantis. Pero lo que pasa acá no te lo voy a contar yo. Así que te dejo con el próximo ASMR Artist. Buenas, soy Natalie y estoy acá para continuar contándoles la historia de nuestro protagonista, el pececito, que ahora con sus 2 amigos ballenas se dirigían a Atlantis, una ciudad oculta, mágica y que a su vez estaba muy avanzada tecnológicamente, pero que muy pocos peces lograban llegar ahí. Pero nuestro equipo de 3 ahora se dirigieron muy valientemente hacia la ciudad hasta que lograron llegar allí. Y efectivamente descubrieron una ciudad completamente mágica que parecía salida de un cuento de fantasía, con colores vívidos, con edificios altos, muy avanzada tecnológicamente. Al llegar allí, el pececito estaba conmocionado, intrigado y muy eufórico ante todo lo que estaba viendo, al igual que sus amigos ballenas. Caminando por la ciudad y viendo todas las atracciones que allí había, descubrieron un lugar donde la gente se dedicaba a jugar, a apostar, para ser más específicos. Los 3 dijeron, ¿por qué no divertirnos un poco y después seguimos con nuestros estudios de ingeniería? Así que los 3 amigos entraron, se dirigieron a la ruleta y empezaron a apostar todos los caracoles que tenían en sus billeteras. Empezaron a jugar los 3, divirtiéndose, tomando también algunas bebidas frutales que vendían en este casino. Y el tiempo se empezó a pasar muy rápido para ellos. En un momento, una de las ballenas dice: chicos, esto es muy divertido. Dejemos el viaje y quedémonos acá a vivir en esta ciudad. No tenemos por qué seguir. Además, pececito, aceptó
haciendo inventos y dedicándome a llegar a un lugar al que no voy a poder. Así que siguieron jugando juntos en ese lugar, hasta que en un momento el pececito fue al baño y cuando se vio al espejo vio su imagen ojerosa, deteriorada, y pensó: este no soy yo, este casino no me está haciendo nada bien. Y fue a sus amigos y les dijo: chicos, miren cómo estamos acá hace días y nos perdimos en el mundo del juego. Yo necesito seguir mi viaje, vine acá para crecer, para desarrollarme, y esto solo me está haciendo mal. Sus amigos ballenas se miraron entre sí y le dieron la razón a su amigo el pececito. Si bien esta no era una pelea contra tiburones o animales exóticos, era una pelea contra algo mucho más fuerte: el juego y la dopamina que le producía estar allí. Así que los tres se miraron, no dijeron nada más y salieron del lugar, decididos ahora sí a descubrir las maravillas que podían encontrar en ese lugar, desde el lado de lo tecnológico y de recursos que le puedan servir al pececito para lograr su sueño de llegar al mundo de los humanos como él quería siempre. Los tres amigos continuaron su viaje, dispuestos a encontrar las maravillas que esa ciudad les podía ofrecer. Pero yo no se las voy a contar, las va a contar el siguiente ASMR artist que sigue. Chao. Hey, sí, quédate tranquilo que falta poco para que esta historia termine. Pero si llegaste hasta acá, significa que estás muy intrigado, ¿verdad? Yo soy Anto, del canal Anto ASMR. Y esta historia continúa de la siguiente manera. El pececito, junto con las ballenas y sus nuevos amigos, se fueron del casino para seguir buscando, para cumplir el objetivo. Trataron de no caer en más vicios. A pesar de que el océano es profundo y que el mayor sueño del pececito era conocer el exterior, el mundo real, los humanos, la tierra, resulta que todavía le faltaba mucho por conocer adentro del océano. Siguieron nadando y nadando por Atlantis, y allí es donde descubrieron que realmente les faltaba mucho por conocer. Descubrieron muchas cosas nuevas, y entre sus paseos por allá a lo lejos escucharon un canto que sonaba algo como sí, eran sirenas. Se acercaron y realmente no podían creer lo que estaban viendo. ¿Acaso las sirenas eran reales? Sí, había muchas sirenas. El pececito junto con las ballenas se acercaron lentamente para no asustarlas, pero admitían que ellos también estaban un poco inseguros con lo que estaban viendo, tenían un poco de miedo, estaban conociendo algo que no sabían que existía. Podría ser un tanto peligroso, una especie un poco peligrosa, pero resulta que lograron acercarse y comunicarse con las sirenas.
pececito le contó su plan. Le contó que solo tenía un traje para subir al exterior y no sabían cómo hacer. Las sirenas se parecían mucho a los humanos y aunque no lo creas, conocían mucho sobre ellos. Así que idearon varios planes para ver si ellas podían colaborar. Les pasaron mucha información y había algo extremadamente mágico en esto. Las sirenas les contaron su mayor secreto y a cambio de un trato iban a poder ayudarlos. Así que el siguiente ASMR Artist te va a contar cómo sigue esto. Hola, yo soy Zampi y voy a seguir con la historia del pececito. Lo que las sirenas les habían ofrecido al pececito y a sus amigos, lo que les habían pedido a cambio, era guardar su secreto. Guardar su secreto. ¿Qué secreto? El de que ellas habitaban todavía por el fondo del océano, de los mares, ya que era una leyenda muy antigua, y ellos se dieron con la casualidad de encontrárselas, ya que ellas tenían la suerte de conocer muy bien a los humanos, cosa que obviamente el pececito envidiaba, así como yo envidio a la sirena de conocer al pececito. Pececito, te amo. Pero se pusieron en manos a la obra, aletas a la obra y empezaron a diseñar muchísimos
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Juanma y voy a continuar con esta historia de nuestro querido pececito. Cuestión, habíamos quedado en que las ballenas habían tenido la idea de ir a buscar al padre de este pez negro malo con ojos rojos. Pero bueno, este papá, el papá del pez, vivía en un lugar muy, muy oscuro, muy tenebroso también. Y bueno, para llegar había que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Siempre te preguntarás. Porque bueno, te podías confundir el camino, porque era como un laberinto. Y bueno, si te confundías el camino, tenés la posibilidad de jamás volver, porque también era peligroso. Pero bueno, el pececito dijo, ya fue, loco, voy. Así que empezó la nueva aventura del pececito en busca del papá del pez malo. Así que bueno, nadó durante muchos días, muchísimos. Y a mitad de camino, el pececito sentía que estaba muy cansado y que no podía más. Así que estaba a punto de rendirse. Pero bueno, como siempre, pasa un giro inesperado. Y cuando estaba a punto de rendirse, apareció una tortuga antigua, muy sabia, de esas que viven un montón. Tenía más de 200 años. La tortuga le dijo, vení pibe, o en todo caso vení pez, subite a mi caparazón. Y le dijo que le iba a llevar durante el trayecto que le faltaba, que era más o menos la mitad. Y bueno, mientras iban haciendo su trayecto, la tortuga le contó que hace 100 años más o menos hubo un pez con su misma valentía y su mismo entusiasmo de ser alguien grande. Pero bueno, a ese pececito de hace 100 años había como ahora, había mucha envidia también. Y se terminó por rendir. Gracias a los peces y tiburones malos que había en ese entonces. Por eso la tortuga quería ayudar a este nuevo pececito, nuestro protagonista, para que logre sus sueños. Así que, bueno, pasaron 2 días más, 2 días. Y ya estaba él llegando al final de la travesía. Se encontró en el lugar oscuro donde vivía el papá. Tenía mucho miedo, tenía ganas de rendirse, pero más grandes eran las ganas de seguir sus sueños. Así que llegó a la entrada de este lugar que tanto le había costado llegar. Y bueno, este lugar, la casa del pez, del papá del pez malo, estaba rodeado de piedras. Había muchos pinchos y también tiburones rondando la zona. O sea, era re peligroso. Y bueno, el pececito, nuestro querido pececito, tenía la intriga de saber si el papá del pez malo, negro con ojos rojos, era igual que su hijo, o quizás era bueno y lo ayudaba. O sea, tenía esa duda. Y cuando estaba pensando en eso, de repente, absoluto silencio, totalmente. Y desde las profundidades apareció el pez, el papá del pez malo, con una cicatriz en la cara, con dientes totalmente pinchudos y grandes aletas. Y lentamente se fue acercando al pececito, que en ese momento estaba paralizado. Solo pensaba en eso que mencionamos, si sería bueno o igual que su hijo. Y tenía miedo que lo lastime. Y cuando se estaba acercando, no me acuerdo más. Te lo va a seguir contando el siguiente ASMR Artist. Nos vemos. Olis, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien, si lo que vos querés saber. Yo soy Celina y te voy a estar contando cómo continúa esta historia. Bueno, resulta y acontece que el pececito estaba ahí muy inmóvil, con miedo. Estaba paralizado, no se podía mover. Frente al padre del pez negro, que era muy imponente, con esa cicatriz que tenía en la cara, con esos colmillos, con esos dientes puntiagudos. Había mucho silencio. Había mucho silencio. Lo único que se podía escuchar era el ruido que le hacía la panza al pececito, porque después de tantos y tantos días nadando tenía mucha hambre. El padre del pez negro
se acercó al pececito. Lo miró de arriba abajo. Y en vez de atacarlo, en vez de amenazarlo, lo miró y le dijo: ¿vos sos el del traje raro ese? ¿Vos sos el que quiere ser humano? Sos raro, pibe, le dijo, con una voz de tipazo. Pececito, incluso con miedo y con todo, quiso explicarle todo. Quiso explicarle que ese traje no era solamente un traje, que era su sueño, poder ir a tierra firme, no solamente ser un humano, sino poder vivir de la manera en la que vivían ellos, explorar nuevas cosas. Y su deseo era poder compartir esa experiencia con sus amigos, y por eso había hecho todos esos trajes. El padre del pez negro no podía creer las boludeces que estaba escuchando. Se quedó mirándolo como si estuviese pensando si lo iba a ayudar o si se lo iba a comer en un pancho. Entonces, en ese preciso momento, el padre del pez negro le dice: mira, yo ya no soy como mi hijo. A mí me gusta la paz. Yo ya estuve preso por robo, así que ya no ando en esas. El pececito se quedó completamente en silencio. No sabía si quedarse tranquilo, si fingir demencia, si salir corriendo. No podía creer nada de la situación. Pero antes de que pudiese decir alguna sola cosa, el padre del pez negro hizo una seña con la aleta, y desde el fondo salieron 2 anguilas gigantes, enormes, con una caja. La caja se abrió y ahí estaban los trajes, todos los que había confeccionado anteriormente. Ahí estaban. El padre del pez negro se acercó otra vez y le dijo que menos mal que vino a recuperarlos, porque su hijo ya los había publicado en Marketplace para venderlos. Llegó justo a tiempo, y justo cuando Pececito estaba por agradecerle, se escuchó un estruendo, un sonido que asustó hasta los tiburones que estaban por ahí. El suelo empezó a temblar. Así que el padre del pez negro lo miró fijo y le dijo: llegaron. ¿Quiénes llegaron? No lo sé. ¿Qué pasó? No lo sé. Vas a tener que descubrirlo ahora cuando venga el próximo ASMR Artist. Te mando un besito. Hola, hermosuras de mi corazón. Yo soy Lari ASMR y voy a estar continuando con la historia de nuestro amado pececito. ¿Recuerdan que Selena dijo que habían llegado y que hubo un fuerte estruendo que asustó hasta los tiburones más grandes? Resulta que los humanos habían llegado al fondo del océano. El padre del pez negro sabía que esto podía llegar a suceder, ya que sabía que su hijo era muy malo y que podía ser capaz de vender esta información a los humanos. Y así fue. Su teoría era cierta. El padre del pez negro se vio en la obligación de dar su vida por el pececito y sus amigos, ya que no los podía exponer a esto por culpa de su hijo. Los humanos querían examinar al pececito y sus amigos. Entonces el padre del pez negro hizo que el pececito y sus amigos pudieran huir. Antes de esto, el pececito, con un fuerte grito, le agradeció por lo que estaba haciendo. Tomó los trajes y se fue, derramando algunas lágrimas, dándose cuenta que en verdad
el papá del pez negro, había cambiado y que nunca iba a dejar de agradecerle el haber dado su vida por la de él y sus amigos. Y ustedes dirán, ¿así todo el pececito quería ser humano? No. ¿Por qué se llevó sus trajes especiales? Porque él quería llegar a tierra firme para ahora vengar la muerte del padre del pez negro. Él creía que eso fue muy injusto y que los humanos que le hicieron eso y que su hijo debían pagar. Entonces empezaron a idear un plan de cómo podrían hacer esto. Estuvieron pensando y pensando. Y lo primero que pensaron es que tenían que buscar más compañeros para lograr esto, porque ellos eran muy poquitos. Y los humanos eran más grandes y más fuertes. E inclusive la mafia del pez negro eran más. Entonces empezaron a juntar tiburones, ballenas, anguilas y muchas especies de animales para planear la venganza del padre del pez negro. Todos estaban de acuerdo en que su hijo había obrado muy mal, pero aún estaban más convencidos de que los humanos eran la peor especie de la Tierra y que no podían seguir experimentando con animales del océano. Y además que los humanos ya sabían dónde podían encontrarlos. Al cabo de 3 días, el pececito y toda su compañía habían llegado a tierra firme. Pero se encontraron con algo que no podían creer. Pero eso se los va a contar el próximo ASMR Artist. Los quiero mucho. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Milufer y soy la persona que te va a seguir contando el cuento del pececito, porque sé que tenés mucha ansiedad por saber cómo continúa esta historia. ¿Qué es lo que encuentra el pececito cuando sube a la superficie? ¿Qué es lo que ve el pececito con sus amigos? El pececito tenía un equipo de amigos, un equipo, por decirlo así, de luchadores, de vengadores, donde había delfines, había tiburones, había medusas, de todo lo que ustedes se podían imaginar. Cuando ellos llegan a la superficie, observan y no podían creer lo que veían. Era una playa que era tipo como una costa, pero que en esa playa había niños, había familia, había personas riendo, divirtiéndose, haciendo cosas inofensivas, por decirlo así, en donde el pececito le dio lugar a pensar, ¿dónde está esa maldad en la cual yo tanto imaginaba? Porque aquí no está. ¿Dónde están las personas que hacen daño? ¿Dónde están las personas que lastiman a los animales? Porque en esa playa podían ver hasta perritos, podían ver mascotas en la cual los humanos estaban dándoles amor, jugando con ellos. Entonces fue un momento en donde el pececito y sus amigos, más que respuesta, tuvieron muchas dudas, mucha inquietud, muchas preguntas, por decirlo así. Entonces el pececito se quedó un rato pensando y dijo, quizás me están engañando, quizás los humanos malvados subieron y le dijeron a todos que yo iba a subir, que yo iba a buscar venganza por la muerte del padre del pez negro. Entonces vino el amigo delfín del pececito y dijo, espera, pececito, no hay que juzgar antes de saber. Quizás no es lo que nosotros pensamos. Y si nos acercamos a preguntar, y si nos acercamos, creo que va a ser mejor que juzgar y pensar mal. Mucha valentía, pero sin dejar de lado la confusión y quizás un poquito de miedo, se acercaron. Las personas quedaron viendo porque no podían creer lo que estaban viendo, pero no se asustaron, tenían curiosidad.
qué era eso que estaban viendo. Y estas personas que estaban en la playa, que estaban teniendo un día familiar, un día con amigos, niños jugando, fueron muy amables con ellos, los trataron muy bien, le enseñaron cosas, le contaban chistes, le mostraron cariño, afecto. Entonces el pececito tenía más dudas que antes y dijo, ¿dónde está esa maldad? ¿Dónde están esas cosas malas, esas cosas feas, esas personas que hacen daño? ¿Dónde están? Porque acá no, acá son muy buenos. Un humano le respondió, mira, pececito, así como hay gente buena, te podés encontrar con gente mala. No todos van a ser amables, no todos van a ser gentiles. Hay algunas personas que son malas, que buscan hacer daño, que roban, que buscan aprovecharse de la inocencia de una persona. ¿Y cómo encuentro a esas personas?, dijo el pececito. Y mira, a veces es una lotería, no sabes a quién vas a encontrarte en la calle o el día de mañana si conocerás a alguien que te va a hacer mucho daño. Entonces el pececito seguía con muchas dudas, seguía más confundido que antes. Decía, yo quiero vengarme, pero no les quiero hacer daño a las personas que son inocentes. ¿Cómo hago yo para llegar a estas personas malas? Porque aquí me dijeron que sí existen, pero que tengo que saber quiénes son. Luego de pensar mucho, de hablar con sus amigos, de interactuar y compartir ideas, se le ocurrieron un plan. Pero este plan te lo va a contar el próximo ASMR Artist. Gracias por ver hasta acá. Te mando un beso y espero que este cuento te esté gustando mucho. Un plan para vengarse de las personas malas. En la mente de nuestro protagonista, el pececito, esas eran las únicas palabras que resonaban. Durante días y días y días intentó encontrar algún plan junto con su tropa, sus amigos, para poder vengarse de las personas malas, solo de las malas. Pero claro, todo plan que se le planteaba le resultaba insuficiente. Siempre había algún punto en el cual había un vacío que generaba dudas y más como sensaciones malas que buenas. Ella estaba cansado de haber pasado por tanto, hasta cambiar de lugar de vivienda, pasar por muchas peleas, momentos de tensión, y todo eso para cumplir un sueño que a fin de cuentas en este momento se había desvirtuado, ya no era el mismo que al comienzo. Empezó queriendo salir a la superficie y acceder a esta vida humana, y actualmente su deseo era de venganza. Y en ese momento de tanta inestabilidad, de incertidumbre, lo que le pasó es que le volvieron a resonar las palabras que le dijo la humana al llegar a la costa. Podéis encontrar personas tanto buenas como malas. Y entonces se puso a pensar que quizás el mundo que él quería conocer no era tan distinto al que él habitaba, en el que había nacido. Que en el mundo marítimo también había seres tanto buenos como malos. De hecho, tiene la prueba de que el padre, el pececito negro con ojos rojos, era bueno y su hijo fue malo. Y bajo esta reflexión se puso a preguntarse a sí mismo si lo que estaba buscando era algo ajeno a su mundo, es decir, algo que no podía encontrar en el mundo marítimo, o si realmente lo que le estaba pasando es que estaba habiendo como una falta en su interior, en su ser, que lo que hacía era que sintiera insatisfacción hacia su vida. Por lo tanto, para poder investigar un poco más acerca de esto, se planteó hacer terapia y un poco de introspección en ese aspecto para poder hallar qué es eso que le faltaba, que venía añorando y buscando en lugares donde no tenía que buscarlo, quizás. Y por suerte lo descubrió. Pero eso te lo va a contar Maru. Haciendo introspección, yendo para adentro, el pececito se dio cuenta que sí le gustaba su vida, que sí le gustaban sus amigos, le gustaba su barrio, las plantas marinas que había en él, sus vecinos, que quizás había tenido unos días aburridos o unos días vacíos
o que sí quería hacer cosas diferentes y no siempre lo mismo, pero que no se trataba de ir tan lejos quizás a buscarlo, de hacer algo tan extremo o tan loco, o recorrer todo el océano o ir a la Tierra, sino que era algo mucho más simple, como todos los días hacer algo significativo para él que lo haga sentir bien. Bueno, eso, buscar cositas diarias que le gusten. Puedo descubrir esto gracias a esa introspección. Pero ¿qué le pasó en ese momento? Se dio cuenta que para poder él llegar a esta conclusión, muchas cosas habían pasado. O sea, él se había peleado con todos sus amigos porque los había expuesto a esta especie de prueba de lealtad. Había hecho que la ballena pelee con tiburones. Hasta había fallecido el papá del pececito malo, que era bueno el papá, y se había expuesto contra los humanos para que ellos escapen. Muchas cosas habían pasado. También los humanos ya sabían en secreto y podían volver al mar. Entonces ahí él se empezó a desesperar y dijo: yo hice todo esto para poder encontrarme y está buenísimo que me encontré, pero ¿cómo vuelvo para atrás todas estas cosas? Todo lo que pasó. Entonces en ese momento de desesperación que pensaba: ¿cómo hago? ¿Cómo vuelvo para atrás? Y yo está, ya lo hice y yo aprendí, pero otros perdieron y otros se sacrificaron por mi aprendizaje. ¿Y qué hago? Y no sabía qué hacer. Nada para acá, nada para allá. Pensaba. Se despertó. Y se dio cuenta, se acordó que había estado viendo ASMR antes de dormir y había tenido este sueño requete profundo y muy vívido. Pero bueno, en ese momento se puso muy contento porque, bueno, todo había sido un sueño. O sea, el papá del pez malo no se había muerto, él no se había peleado con sus amigos y bueno, sintió que tenía una nueva oportunidad porque, ojo, si bien estaba soñando, había algo dentro de él que él quería cambiar. Había una parte de todo esto que era cierto, pero ahora en este instante se acababa de despertar, empezaba un nuevo día y tenía una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces decidió hacer lo siguiente. El pececito, con toda la vagancia, se saca los auriculares, se levanta de la cama, va hasta el crustáceo cascarudo y le comenta a sus amigos sobre este gran proyecto, de ir a tierra y conocer a todos los humanos. Los amigos le dijeron que sí, que le iban allá hasta el más mínimo detalle. Una vez que el pececito ya contaba con el apoyo de sus amigos, comienza a hablar con todo el pueblo habitante submarino sobre esta gran idea. Los habitantes le dijeron que sí, que le iban a ayudar y comenzaron a construir un submarino para ir a tierra. Mientras los habitantes del pueblo construían ese submarino, Arenita, La Orca y varios ingenieros más comenzaron a construir unos cascos de agua, que eso sirve para que los peces no pierdan oxígeno cuando estén en tierra. Cuando terminaron con los cascos de agua y también el submarino, emprendieron un viaje a una playa que estaba muy cerquita. Mientras los humanos disfrutaban de un día caluroso, ahí en la playa, jugando, escuchando música, uno de los humanos dicen: chicos, miren el agua. Todos los habitantes comenzaron a ver el agua y estaban viendo un submarino que se estaba viniendo a la playa. Todos comenzaron a ver, pararon sus actividades para ver qué es lo que está pasando. Cuando el submarino llega a tierra, a la arena digamos, comienza a ver que están saliendo pez por pez. Los humanos choqueados dicen: ¿peces? ¿Dentro de un submarino? ¿Qué está pasando? Bueno, mientras salen todos los peces, el pececito va y dice: tranquilos chicos, nosotros venimos en razón de paz. Queremos conocer su cultura. Uno de los humanos dice: ¿nuestra cultura? Y el pececito dice: lo que es la vida cotidiana de ustedes, lo que siempre hacen, que se disfruta, que siempre se escucha en el agua. Los humanos se comienzan a ver como medio raro, con duda, pero obviamente lo aceptaron. Así que comenzaron a hacer como un tour dentro de la ciudad y también para conocer algunas cosas que siempre hacen los humanos. Comenzaron a mostrar todo lo que es la ciudad, también comenzaron a aprender los peces algunos juegos, como lo que es el truco, el fútbol, también aprovechando que están en la playa comenzaron a jugar al frisbee también, y también aprovechando eso que están en la playa, también a escuchar música. Escuchaban varios géneros de música como cumbia, rock, pop, K-pop y varios géneros más. Mientras los peces disfrutaban de ese lindo día, uno de los humanos dice: bueno, ahora que ustedes ya conocieron lo que es los juegos, también conocieron la ciudad, también conocieron la música, falta algo muy importante, que es la gastronomía.
Los peces se estaban mirando, estaban diciendo como, ok, habría que probar obviamente. Y otro de los humanos dice, che, ¿y si lo invitamos a la noche a comer un buen asado? Y una picadita ahí también. Obviamente que los peces dijeron que sí, que iban a conocer, como estaban conociendo todo, obviamente que iban a conocer lo que es la comida. Esperaron que sea la noche y fueron a comer un buen asado. Mientras todos preparaban ese asado, las mesas y varias más, comenzaron a comer un picadito, un lindo picadito, y ponían cumbia de fondo. La estaban pasando espectacular. Una vez que termina el asado, todos van a la mesa, de un lado los peces y del otro lado los humanos. Mientras todos disfrutaban de esa buena comida, uno de los humanos le pregunta al pececito, ahora que ustedes están conociendo nuestra vida cotidiana, ¿cómo es la vida cotidiana de un pez? Y el pececito va y dice, es demasiado complicado. Y pregunta al humano, ¿a qué te refieres con complicado? Salta la orca en el comentario y dice, y la verdad que es bastante complicado porque nosotros queremos ir a algún lado, de un lado hay basura. Queremos ir para otro lugar, está todo negro porque cayó petróleo. Queremos ir para otro lado y hay varios humanos que agarran peces y se los llevan para comérselo. Y es bastante complicado. Los humanos en silencio se estaban viendo hacia uno a otro como diciendo, ¿qué hicimos? Nos toca a nosotros. Y entonces hubo como un silencio bastante importante hasta que uno de los humanos dice, nah, pero ustedes no se pueden quejar de esto. Tiene un terreno bastante grande, pueden ir para otros lugares también, no es una zona bastante chiquitita lo de ustedes. Y el pececito se enoja y dice, ¿cómo? Nosotros la pasamos bastante mal. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un fulbito. Si ustedes ganan, nosotros volvemos al agua y no molestamos nunca más. Ahora, si nosotros ganamos, ustedes van a vivir al agua y nosotros acá en la tierra. Los humanos con toda la, digamos, ya ensobrado dice, bueno, sí, vamos a aceptar ese partido, si total, lo vamos a ganar. Así que terminaron de comer todo el asado y fueron a la cancha de Calamar, a la cancha del mismísimo Platense, a jugar un partido muy importante entre los peces contra los humanos. Partido como para grabar. Todos los humanos ya estaban sobradísimos diciendo que se iban a ganar y los peces estaban concentrados, full concentrados, concentrados que iban a ganar. ¿Saben qué? Ganaron los peces. Ganaron los peces por un golazo de la orca, tiro libre, al ángulo. Fue una locura. Los humanos estaban bastante enojados, diciendo, ¿cómo vamos a perder contra los peces? Era demasiado fácil. Y el pececito dice, y bueno, perdieron el partido, ahora cumplir lo que hay que hacer. Ustedes van a vivir al agua, nosotros nos quedamos en la tierra. Mientras los humanos iban todos decepcionados para el agua, uno de los humanos dice, antes de irse al agua, dice, ¿cómo puede ser que perdimos entre un pez payaso? Un pez payaso nos ganó. Y ahora nos toca pagar las consecuencias que nosotros siempre hicimos. Tenemos que vivir al agua. Y ellos van a disfrutar de la tierra. Y así termina la historia. Los peces viven en la tierra y los humanos en el agua. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, esta historia por así decirlo. La verdad, una muy linda historia y también una muy linda colaboración en Soundspoken. Así que nada, espero que le hayan dado me gusta, comenten también, suscríbanse al canal de Guacho y también suscríbanse a todos los canales que participaron de esta muy linda colaboración. Y nada, lo más importante es que les haya gustado, que les haya relajado y también que les haya entretenido. Mientras que a ustedes les guste, a todos nos va a gustar. Así que nada chicos, les mando un fuerte abrazo. Si es que vieron esta parte final es porque Guacho lo dejó y si no es porque Guacho lo cortó y ya está. Nada, mentira, chiste. Así que nada chicos, espero que les haya gustado y bueno, esperen hasta el próximo video de Guacho que estoy seguro que lo va a publicar dentro de poco. Los quiero chicos y nos estaremos viendo. Chau, 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 chau.